Gracias a la emisora Voz de Lupano por permitirnos dirigirnos a la ciudadanía, a los contribuyentes de Morona, Santiago, para tratar un tema muy importante como es el impuesto a la renta. Para el ejercicio fiscal 2023 tenemos que considerar tres condiciones, se podría decir: los contribuyentes que están dentro del régimen RIMPE, negocios populares, los contribuyentes que están dentro del régimen RIMPE, emprendedores, y los contribuyentes que pertenecen al régimen general. Los contribuyentes de RIMPE, negocios populares, tienen que realizar el pago del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2023, el valor de los $60, ¿sí? Independientemente de que si tuvieron ingresos de 0, de 5,000, de 10,000, pero los ingresos que hayan sido hasta $20,000 tienen que pagar los $60, ¿sí? Eso los formularios ya están habilitados y lo pueden realizar ya el pago desde ahora, y la fecha máxima para el pago para los contribuyentes de RIMPE Negocios Populares es hasta el mes de mayo, de acuerdo a la resolución 34 emitida en el mes de diciembre del 2023. Por otra parte, tenemos en cambio los contribuyentes RIMPE Emprendedores. Estos contribuyentes debemos recordar que el pago del impuesto a la renta es aquellos contribuyentes que tienen ingresos entre $20,000 a $300,000. Están dentro del régimen RIMPE Emprendedores. Tienen que considerar los ingresos que hayan tenido y aplicar la tabla proporcional, la tabla progresiva, en la que establece los montos a pagar. Es una tabla progresiva en la que, por ejemplo, podemos decir que si sus ingresos van entre $20,000 a $50,000, tienen que pagar un impuesto de 60%, y si es que existe un excedente, del 1% más. Si los ingresos son entre $50,001 a $75,000, el impuesto es $360, y sobre el excedente el 1.25%. Y así esto es de manera progresiva hasta llegar al 2%. Esto es para RIMPE Emprendedores. Tienen que realizar el pago en el mes de marzo. Por eso ya más o menos les sugerimos a los contribuyentes que ya sigan viendo cuáles fueron sus ingresos en el ejercicio fiscal 2023 y realicen el pago de la declaración del impuesto a la renta. Luego, finalmente, tenemos ya, en cambio, los contribuyentes que pertenecen al régimen general. Este ya es un poco más amplio, donde ya no tiene que ver solo con los ingresos, sino los contribuyentes lo que hacen es organizan sus facturas, todos los ingresos, menos todos los gastos y deducciones que corresponden a la actividad económica del contribuyente. Y tienen que pagar siempre y cuando sus ingresos, por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2023, sus ingresos superen la fracción básica del año, que es 11,722. Entonces, si los contribuyentes superan esta fracción básica, les va a salir un impuesto a pagar. Pero para ello también tenemos que considerar algo muy importante, que son los gastos personales. Es decir, una persona, si es que no tiene gastos personales, le tocaría pagar algún impuesto. Sin embargo, todos los contribuyentes tienen derecho a hacerse uso de los gastos personales, ¿sí? ¿Cuáles son? Y los gastos personales también en alimentación, en educación, en vestimenta, en salud, en educación, arte y cultura y turismo. A ello también pueden agregar todo lo que tiene que ver con las cargas familiares. Es decir, consideremos la carga familiar del año 2023. La carga familiar era la canasta básica era de 764,71. Entonces, si un contribuyente tiene una carga familiar, tiene derecho a 9 canastas básicas. Al multiplicar estas 9 canastas básicas, ya cuando tenga el impuesto, tiene derecho a una deducción de gastos personales del 18%. Ahora, economista, ¿de qué manera los contribuyentes pueden determinar el valor de los gastos que tendrían durante el año y cómo pueden acceder a la deducción del impuesto a la renta? Bueno, aquí recordemos a los contribuyentes algo muy importante, que cada año tienen que hacer su proyección de gastos personales. Es decir, el contribuyente dice: yo voy a tener gastos personales de salud, alimentación, vestimenta, más o menos en base al año, tomando una base del año anterior. Hacen esta proyección de gastos personales, también tienen que registrar las cargas familiares en el respectivo anexo, y con estas cargas familiares más los gastos saben más o menos cuál va a ser su proyección de gastos personales. Lo importante aquí es que cada contribuyente que tiene su actividad económica, tiene su RUC, tiene que exigir, para que sea deducible estos gastos personales, también en sus compras tiene que exigir los comprobantes de venta. ¿Para qué? Para que estos sean deducibles del impuesto a la renta. ¿Qué pasa? Que realizan compras pero no exigen los comprobantes de venta y no pueden hacerse uso de los gastos personales. También en los gastos personales existen personas que tienen enfermedades raras, huérfanas, enfermedades catastróficas, entonces también pueden hacerse uso como gastos personales
o en este caso, en este rubro, de las 20 canastas básicas. Sí, que en el caso para el ejercicio fiscal 2023 es de 15.294,20 y la deducción es de 2.752,96 directamente que se resta al impuesto. Entonces, recordar a los contribuyentes que los que están en el régimen general son aquellos contribuyentes que no están, que tienen actividades excluyentes, por ejemplo, actividades de venta de combustible, las actividades de los profesionales, las actividades agropecuarias, las de contrato de construcción, las de relación de dependencia, las de rentas de capital. Entonces, todas estas actividades están dentro del régimen general y para hacer la declaración del impuesto a la renta, justamente tienen que buscar todos los comprobantes que tengan relación con la actividad económica. En este sentido, es importante que los ciudadanos tengan en cuenta que el impuesto a la renta es diferente a las declaraciones que se realizan mes a mes por el impuesto al valor agregado. Así es, mensualmente hacen los contribuyentes las declaraciones de IVA. Entonces ahí ya van declarando todo lo que son ingresos, lo que son ventas, lo que son compras de la mercadería, ¿no es cierto? Pero al final del año tienen otros gastos adicionales que no lo pueden, por ejemplo, considerar en las declaraciones mensuales, como por ejemplo algún contribuyente que tenga empleados. Entonces esos gastos son los gastos que tienen que estar aportados al IES, o que tiene gastos de depreciación o gastos de algún préstamo que son intereses, gastos de intereses, pero que están relacionados con la actividad económica del contribuyente. Entonces, todos estos gastos adicionales les sirven para deducirse el impuesto a la renta al final del año. Entonces, como ya tienen las declaraciones mensuales, adicional más los gastos, pueden organizar y hacer la declaración. En caso de que los contribuyentes deseen conocer más información sobre este tema, ¿existe un sitio web al que puedan acceder? Esta información la tenemos disponible en la página del SRI, www.sri.go.es. Usted busca la parte que dice impuesto a la renta y ahí le dice algo bien sencillo, bien práctico, donde está, por ejemplo, el tema general, impuesto a la renta, naturales, año 2023, y la declaración del impuesto a la renta. Entonces le dan estos tres régimen, que son el del negocio popular, RIMPE negocio popular, RIMPE emprendedor y el régimen general. Y le va explicando y tiene disponible las tablas que acabamos de mencionar, cuáles son los contribuyentes que pueden aplicar, cómo debo aplicar y cuándo debo pagar. En la parte final reiteremos el llamado a los contribuyentes de la provincia y recordemos las fechas en las que se deben realizar los pagos con el fin de que se eviten sanciones. Así es, como le decía, salió una resolución en el mes de diciembre del 2023 en la que establece que los contribuyentes, por ejemplo, de RIMPE, personas naturales, tienen que realizar el pago hasta el mes de marzo, RIMPE, sociedades hasta el mes de abril, en el caso de RIMPE negocios populares hasta el mes de mayo, pero ya el régimen general, que es el que acabamos de mencionar, donde pueden hacerse acreedores beneficiados de las deducciones, ellos lo pueden hacer en el mes de marzo máximo. Recordemos que estas son las fechas máximas para los contribuyentes, porque a veces dejamos todo para el último, pero ya ahorita los contribuyentes ya tienen todos los datos de sus ingresos, de sus ventas, de sus gastos del ejercicio fiscal 2023. Entonces, como ya tienen toda esta información, ya lo pueden hacer desde ahora, máximo hasta el mes de marzo, para que se eviten las multas, los intereses, los recargos o las sanciones por parte del SRI.